Buenas tardes y bendiciones en el nombre de Jesús. Mi nombre es María del Carmen. Represento al nuevo ministerio de Jesús, Jesus New Ministry, aquí en Midlothian, Virginia. Estoy aquí conectándome este fin de semana para nosotros poder hacer un resumen de todo lo que recordamos esta Semana Santa con relación a la vivencia del sacrificio más grande de nuestra humanidad. Nosotros estamos conectados nuevamente hoy día para leer algunos capítulos del libro de Juan. En este caso el día de ayer hemos compartido el capítulo número 17. Hoy día vamos a tratar de compartir hasta el número 20. Estoy bastante contenta porque hoy es un sábado donde nosotros recordamos que el Señor resucitó y estamos en camino a la gracia, a la presencia de Dios aquí en la tierra. Pero primero, antes, quiero recordarte que no vamos a dejar el orden en estos videos, en estos podcasts. No vamos a dejar de ninguna manera el orden y vamos a repetir Juan 3:16, porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mejor momento para nosotros poder recibir y abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo, nuestro único Rey, nuestro único líder. Y estamos aquí también para cruzar este precioso mensaje en capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan, para irnos a Romanos 6:23, donde este versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, y mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor, Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando uno va en un camino de muerte, un camino de oscuridad, no puedes recibir esa gracia, esa salvación, ese orden que el Señor quiere para que lo llames tu Rey, tu Señor y Salvador, el gobernante de tu vida de hoy en adelante. Ahora vamos a hacer una lección más adelante donde nosotros vamos a poder recibirlo al Señor Jesús y vamos a poder darle el día de hoy la posición que se merece en nuestras vidas, la unidad que tenemos con Él en lo que es nuestro espíritu. Junto con su Espíritu Santo es la mayor trascendencia que hay en la tierra acerca de Dios, porque Jesús hizo un sacrificio muy grande por cada uno de nosotros. También mencionamos a Romanos 10, 9, 11, porque dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, dice, para ser salvo, pero con el corazón es para ser justificados. ¿Y por qué con el corazón para ser justificados? Porque hay un amor tan grande de parte de Dios en entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor más grande de toda la historia, nuestro primer amor, que cuando nosotros vamos a recibir este amor, nosotros tenemos que creerlo y además amarlo como Él nos ha amado con el sacrificio que hizo en esa cruz. También vamos a mencionar porque además todo el que confía en Jesucristo, y esto estamos hablando del capítulo 10 de Romanos, versículos del 9 al 11, no será jamás defraudado, jamás seremos defraudados al colocar la posición a Jesucristo como Él nos ha amado a nosotros. En el nombre de Jesús también mencionamos a Juan 1:12, donde dice, más cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho a ser hijos. Tu nombre, mi nombre y todos los nombres que estarán escritos en el libro de la vida y en el libro de la eternidad no será borrado. Iniciaremos una nueva vida en Cristo Jesús y eso nos da tranquilidad, nos da paz, nos da alegría, nos da armonía de hoy en adelante, hacer un cambio en nuestras vidas, de un antes y un después, en seguir creyendo, en seguir orando, en seguir preparándonos para conocerlo cada día más, en esa comunión perfecta, en esa nueva relación personal que vamos a tener con Él. También mencionamos a Efesios 2:8, porque dice
que nosotros hemos recibido este regalo por gracia. Esto no procede de nosotros, esto procede del Padre. Y yo quiero ahí que cierres tus ojos y hacer esta oración en 7 pasos. El primer paso, ahí donde estés, en tu casa, en la tranquilidad de tu hogar, con tus hijos o apartándote un poco a un lugar donde puedas estar tranquila haciendo esta oración, porque al hacer esta oración nosotros vamos a cambiar nuestras vidas y vamos a cambiar generaciones. Y las generaciones van a ser unas generaciones entregadas al Señor con un orden de vida. Y nosotros queremos ahí hacer esta oración contigo. Cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, paso número 1. Quiero recibir a Jesús en mi corazón. Señor, quiero recibirlo. Él fue quien hizo el sacrificio tan grande de toda la humanidad, y en este tiempo quiero recibirlo, en este tiempo de gracia, en este tiempo de amor. Quiero recibirlo en mi corazón, quiero abrir mi corazón a Él para que ocupe el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas. Paso número 2. Quiero, Señor, pedirte perdón por todos aquellos pecados que hemos cometido. Esos pecados, aquellos pecados conocidos, no conocidos, aquellos pecados que hemos cometido desde que te hemos negado, desde que te hemos dado el primer lugar, desde la edad de la chiquititud hasta esta edad, Señor, que tenemos actualmente. Ahí, perdona mis pecados, porque tú eres el único que le puedes dar la absolución de los pecados, en el nombre de Jesús. Paso número 3, quiero que cambies mi vida, Jesús, quiero cambiar mi vida. Quiero que tú la direcciones, que tú me enseñes el camino recto, el camino de verdad, el camino que solo tú puedes dar en tu gloria, Padre. Número 4, siéntate, Señor, en el trono de mi corazón. Tú eres el único digno de sentarte en ese trono de mi corazón, Señor. De hoy en adelante te voy a dar ese trono, ese lugar que corresponde a ti, a tu nombre, Jesús. Paso número 5, te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Suficiente porque tú eres el único que se merece esa posición, ese lugar. Eres el suficiente todo para mi vida. Señor, te recibo como ese gobernante de mi vida. En tu nombre, Jesús. Paso número 6. Escribe, Padre, mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida hasta la eternidad. Escríbelo, Señor. Yo sé que nadie podrá tocar ese nombre cuando lo separas para mí, de hoy en la tierra hasta la eternidad. Paso número 7. Sé tú, Jesús, liderando todas las áreas de mi vida. Todas las áreas de mi vida, Señor Jesús. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Amén. Gracias por haber hecho esta oración. Eso es lo primero que vamos a hacer cuando empecemos estas enseñanzas, cuando empecemos a leer juntos y interpretar qué nos quiere decir este pasaje, qué nos quiere decir este recordatorio de Semana Santa. Vamos a leer el capítulo 18 del libro de Juan. Dice: cuando la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando Jesús terminó de orar, salió con los discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido con esos discípulos en ese lugar. Dice: así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas, llevaban armas, ¿no? Y Jesús sabía todo lo que iba a suceder, y les salió al encuentro. ¿Y a quién buscan?, le preguntan. Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, le dice Jesús. Judas estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás y algunos de ellos se desplomaron. Dice: ¿a quién buscan?, volvió a preguntar. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Y es a mí a quien buscan. Dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De lo que me diste nunca se perdió.
Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Dice, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber ese trago tan amargo que el Padre me da de beber? Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote, pues volvió a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, preguntó la portera. No, no lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas, en el templo, dijo Jesús, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada, porque me interrogas a mí, le dice. Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber qué dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Versículo 23 del capítulo 18. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de los discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, pero volvió a negarlo. Y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador. Dice, ¿cómo ya amanecía? Los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo, dice, se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos, ¿de qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, ¿no te lo habríamos entregado? Pues llévenselo, ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, le contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo, vuelve a repetir Jesús. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilatos. Eres tú quien dice que soy el rey. Yo para esto nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de mi parte, de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, le pregunta Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos.
Ya no encuentro que éste sea culpable, le dice Pilatos. Declaro, pero como ustedes tienen la costumbre que les suelte a un preso durante la Pascua, quieren que le suelte al rey de los judíos. No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás era un bandido, era un criminal, ¿no? En el capítulo 19, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron y Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban. Mientras se les acercaba para bofetearlo, Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada, decía Pilatos. Versículo número 5 del capítulo número 19. Cuando salió, Jesús llevaba puesto la corona de espinas y el manto de púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz de cuello: «Crucifíquenlo, crucifíquenlo». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato, «porque por mi parte no lo encuentro culpable de nada». Versículo 7, capítulo 19 de Juan. Nosotros tenemos una ley, según la ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y les preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada, se quedó callado. Versículo número 10, ¿te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifique?, le dijo Pilato. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le dice Jesús, mencionándole de quién venía el poder hacia él, ¿no? Le contestó Jesús: «Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador». Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Versículo número 13. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en un lugar que se llamaba el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. El versículo 14 dice, era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Así que tienen a su rey», dijo Pilato. «Fuera, fuera, crucifícalo», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hasta el lugar de la calavera, que en arameo significa Gólgota. Allí lo crucificaron junto a otros dos, dice, en cada lado, y Jesús en medio de ellos dos. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Versículo 20. Muchos de los judíos leyeron, porque el sitio que lo crucificaron Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era el quien decía ser rey de los judíos. «Lo que escrito queda», le contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, cual no tenía costura, sino que era una sola pieza tejida de arriba abajo. «No la dividamos», dijeron, «echemos suertes para ver a quién le toca». Y así lo hicieron los soldados.
Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que prepararon una esponja de vinagre y se la pusieron en una caña y se la acercaron en la boca. Al probar eso, Jesús dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, versículo número 38 del capítulo número 19, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró ese cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo y conforme a la costumbre judía para darle la sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús, en ese sepulcro. Capítulo número 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada, así que fue corriendo a ver a Simón y a Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. No entró porque ya estaban presintiendo que ya el sepulcro estaba tomando habían recibido ya una esperanza a ver el sepulcro vacío. Estaban sorprendidos. Yo creo que ahí nos quedamos en esta noche. Les agradezco por haber escuchado todo esto que he leído. Estoy usando la nueva versión internacional. Vamos a orar antes de despedirnos. Hay una esperanza, ya sabemos lo que va a pasar, que es el sacrificio más grande de la historia. Y el día de mañana vamos a seguir con la lectura del capítulo número 20 a partir del versículo número 6, donde ya el Señor nos da la noticia de haber cumplido con la Escritura,
haber consumado, haber terminado con todo lo que estaba planificado por el Padre. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Quiero que orar por ti, por tu familia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por este día, oramos por las personas que están viendo este video, oramos por este tiempo, Señor, por este tiempo de amor, este tiempo donde nosotros recordamos estas Pascuas, recordamos este sacrificio, recordamos todo esto que pasaste, Jesucristo. Todo está escrito, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por este sacrificio. Bendice a nuestra familia, Señor, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Y si no tienes un esposo a tu lado como líder de hogar, o si estás sola o solo en casa, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tus padres, bendigo a tus sobrinos, a tus nietos, a tus sobrinos nietos, a todas las personas que amas. Las bendigo para que puedan recibir este mensaje de la salvación, este mensaje que no se ha ido ni se irá nunca de nuestra mente, y lo pondremos en nuestro corazón para poder seguir día a día en el ánimo que necesitamos de tener toda esta convicción de lo que ha hecho nuestro Señor en la cruz. Le damos el primer lugar, como lo hemos como lo hemos dado al inicio. Señor Jesús, te damos el primer lugar. Bendecimos todo lo que has hecho. Te amamos, Señor. En tu nombre nos despedimos. Nos despedimos abriendo estos corazones. Te pedimos que esa semilla que has plantado el día de hoy crezca en abundancia con el agua cristalina de tu aliento. Señor, necesitamos a tu Espíritu Santo, el que dejaste día a día para guiar nuestro camino, para guiar cada área de nuestra vida, como lo dice en Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, el reino que no es de este mundo, un reino que jamás se caerá. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Señor, queremos que nuestras vidas sean un camino donde solo tú seas el gobernante de cada área de nuestra vida. Me despido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.